Bueno, cuando se pasa de oficialista a opositor, obviamente el rol cambia desde ya radicalmente y entonces hay que ver en qué lugar se va a ubicar. Digamos, uno de los lugares donde se ubica la oposición y tiene un amplio desempeño desde ya, una oposición responsable, es desde el Congreso de la Nación en base a la cantidad de legisladores, que ya se sabe, digamos, va a ser la composición del Senado y también de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Pero el tema es quién asumirá el liderazgo de la oposición. Acá tenemos algunas fotos, porque por un lado lo vemos al presidente Mauricio Macri junto con quien es su jefe de gabinete Marcos Peña, pero nos centramos principalmente en el presidente Macri. Si él va a representar esa función de líder opositor, más allá de que no va a desempeñar una función pública, pero sí, por supuesto, si va a aglutinar, ¿no es cierto?, la oposición. Yo tengo otra pregunta también más allá de esto. ¿El Frente Juntos por el Cambio va a seguir teniendo la misma composición actual, que en realidad comenzó en el 2015 nutriéndose del PRO, pero después también sumando, aparte de la Unión Cívica Radical, y bien digo aparte, porque otra parte también se fue con en ese momento el Frente para la Victoria y otros sectores, y la coalición cívica de Lilita Carrió, quien por otra parte ella misma no va a desempeñar tampoco un papel en la función pública, pero estoy segura que desde las sombras tendrá también a quienes la han acompañado siempre y que van a formar también parte del Congreso, así que va a tener también su rol. Pero uno va a ser entonces, si el Frente Juntos por el Cambio va a quedar en su composición original y actual, y ahí apunto más a los radicales que a la propia composición, digamos, original. Y además tengamos en consideración que hay un peronista, digamos, que ha compuesto la fórmula en campaña presidencial, Miguel Ángel Pichetto, que sigue siendo peronista, pero estaba en los propósitos de desempeñar ese rol, más allá de que acompañó siempre en el Congreso los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo. Y acá tenemos dos caras que son muy importantes, porque han ocupado puestos desde ya de cargos con muchísima responsabilidad en la provincia de Buenos Aires como María Eugenia Vidal, en la ciudad de Buenos Aires como Horacio Rodríguez Larreta, que va a tener continuidad en la función pública en el mismo cargo, y que además ellos dos se llevan muy bien. A ver, le voy a preguntar a Werner Pertot, a ver, como periodista, qué información tiene y por otra parte también cuál es el análisis que hace respecto de esta situación en cuanto al liderazgo de la oposición. ¿Cómo te va, Werner? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, estaba analizando acá estas Sí, dos te escucho figuras atentamente. que además se llevan muy bien y, digamos, juntos podrían también llevar a cabo el liderazgo, pero si lo ponemos a Marcos Peña, ahí ya, digamos, ellos nunca se han llevado bien con Marcos Peña, es más, se sabe que desde el año pasado y sobre todo después de la corrida bancaria y la devaluación, estuvieron tratando de sacarlo en medio en cuanto a la toma de decisiones y ni hablar de la campaña electoral. Sí, claramente tanto Vidal como Larreta plantearon en su momento con la crisis económica que había que hacer un recambio fuerte de gabinete. Se puede decir que el recambio de 2018 fue cambiar todo para no cambiar a Peña, porque movieron todo el gabinete, quitaron todo, bajaron ministerios y él siguió estando en este lugar porque claramente goza de la confianza del presidente Macri. Ahí el tema es, tanto Vidal como Larreta vienen pensando desde el 11 de agosto para acá en el post-macrismo, en la idea de que bueno, hay que construir, hay que repartir el espacio y oxigenarlo y que tenga nuevas figuras, otra dinámica con los radicales, donde la cosa sea un poco menos verticalista, no digo que no sea verticalista, sino un poco menos verticalista, donde haya más figuras. Y ese escenario lo ponían planteando desde el 11, pero se encontraron con un problema, Sí. que es el resultado de las elecciones del 27 de octubre. Ese 40% que saca Macri les complica, aunque sea un poco, ese plan. Porque, claro, ahora Macri dice, yo saqué el 40%, yo lideré todas estas marcas, voy a hacer otro el 7 de diciembre para mi despedida, y ustedes entonces me tienen que responder a mí como líder de la oposición. Yo voy a seguir siendo el líder de la oposición, una vez que deje de ser presidente ante el gobierno de Alberto Fernández. Y hay otros que piensan que no, que Macri en realidad tiene que ya dar un paso al costado, que su experiencia ha cumplido un ciclo, que claramente la población queda en la mente lo que es esta crisis económica, lo que son los resultados que se investigan, y que el espacio tiene que tener otras figuras. Entonces esa es la tensión que va a seguir habiendo, que hay en este momento y que la va a seguir habiendo de acá hacia 2020, 2021, sí. Este espacio,
hay que ver cómo continúa, porque esa disputa está dada, y Marco Peña claramente juega a favor de que Mauricio Macri sea siendo el líder, porque si no desaparece. Claro, es un tema interesante, ¿no es cierto?, el que estamos tratando y analizando, porque es importante, digamos, como rol de la oposición y sobre todo después de haber detentado un gobierno durante 4 años. Ahora bien, por supuesto que los votos te dan legitimidad y te dan peso, así como, por ejemplo, en la composición de la fórmula, Cristina Fernández con su 30% de piso, que no lo ha modificado nunca, tuvo también, digamos, esa impronta como para poder imponerse también en la propia campaña y elegir ella quién iba a ser el candidato a presidente. No es un tema menor el caudal de los votos. Ahora bien, Mauricio Macri, ¿qué es lo que él quiere? ¿Él quiere seguir liderando la oposición? ¿Quiere seguir dedicándose a la política? ¿Qué información tenés? Bueno, todo indica que sí, que él quiere seguir liderando la oposición. Eso lo dijo en su reunión de gabinete del lunes pasado. Va a conducir un gabinete ampliado mañana a la tarde, y seguramente ahí escucharemos algunos conceptos más del presidente, pero todo indica que él quiere seguir. Había ciertas hipótesis de que quiere ir a vivir a Italia o a España, que la han descartado de plano en su entorno. A las personas que más lo conocen te suelen decir que no se va a ir y que va a continuar acá. Del otro lado te dice, sí, va a continuar, pero va a tener una cantidad de causas judiciales que lo complican, de vuelta a la memoria de la gestión, y una cuestión que no es menor, porque los votos te dan legitimidad, pero él no va a tener el ejercicio de ningún ejecutivo, ni tampoco María Eugenia Vidal a partir del año que viene. Claro. Y los que están con Larreta juegan a que esa diferencia se note. O sea, Larreta va a seguir siendo jefe de gobierno, va a seguir apareciendo en los medios, en actos de gestión, va a seguir mostrando su gestión, como lo ha hecho todo este tiempo, y consiguió por primera vez en la historia de la ciudad ganar en primera vuelta con el 55%, lo cual también lo valida Larreta como un posible jefe de oposición. Y a lo que juega es esto, creo que se viene dibujando porque no va a ser más presidente, porque no va a tener más el lugar, y además porque hay movimientos de Larreta, que no va a admitir públicamente, de reuniones con sectores del PRO que ya Macri no lo ven, con sectores del radicalismo, incluyendo al Coti Mostiglia, que también piensan que Macri ya está para el retiro, y estos movimientos se van a seguir dando de vuelta. Claro, y además sin que esto se haga público. Yo no espero, no me imagino una discusión pública donde Larreta empieza a decir que Macri tiene que ir. No es del estilo tampoco de Rodríguez Larreta, pero él sí va a continuar en la gestión, y entonces me pregunto por el armado político y la construcción que se puede hacer. Rodríguez Larreta lo puede hacer desde la ciudad, quizás también como un trampolín desde esta nueva gestión para llegar a ser candidato a presidente. Cada uno, digamos, se ve a sí mismo con una proyección política. Él, porque bueno, hace mucho que está en este tema, también María Eugenia Vidal, que va a seguir, supongo, muy activa. Entre ellos dos, digamos, hay una alianza muy fuerte y se conoce ya, pero el tema es quién va a dominar ese espectro, porque si fuese Mauricio Macri, ahí se abren como dos instancias y dos caminos. Si Mauricio Macri está acompañado todavía también por Marcos Peña, en ese momento será ex jefe de gabinete de la Nación, ahí, digamos, tendrá a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta en otra vereda dentro del mismo espacio, pero entonces disputando el liderazgo de la oposición. Sí, yo creo que igual se van a disputar de adentro, no me imagino que vayan a romper, hoy no me lo imagino, mañana nos podemos encontrar con cualquier escenario, ¿no? Pero sí hay que observar las señales, cómo se muestra públicamente la red de Vidal, el acto de Vidal del cierre de campaña, como ver los dos abrazados, están en la consigna de Vidal, que ahora nosotros, o sea, la consigna de Vidal creo que bastante elocuente, ¿no? De lo que se plantea de esos sectores. Hay que ver cómo se da esta situación y qué pasa con otros sectores del macrismo que sí puede ser que rompan, como el sector de Emilio Monzó. Claro. Ya ha llegado como a un final de relación con Marco Peña hace rato, y con Macri me parece que también. Tampoco tiene buena relación con Vidal, Monzó. O sea, no hay cruce ahí. No, bueno, y Monzó ya estuvo reuniéndose con los propios, ¿no? O sea, con los peronistas. Claro, entonces hay que ver qué pasa con Monzó, si su gente en el Congreso rompe el bloque de Juntos por el Cambio y forma una suerte de bloque propio. Puede ser. También, estuvo con Massa reunido. Claro, sí, bueno, con Massa se ven seguido, ¿no? Sí. Es algo habitual, así que hay que ver cómo se da esa situación ahí. Claro. Los radicales también tienen sus propias internas ahí,
Alfredo Cornejo, que siempre tuvo una línea mucho más dura, También, frente sí. a Macri, lo tiene a Negri del otro lado, que siempre tuvo una línea más acuerdista, y hay que ver quién se queda con la conducción tanto del bloque de la UCR como el interbloque de Juntos por el Cambio, que va a haber una disputa. Así que tenés como varias disputas en paralelo, que se van ligando, y que en realidad es medio natural que suceda esto en una fuerza política que fue derrotada de la manera que fue derrotada en una elección. Yo imagino, nunca lo vamos a saber, pero que si hubieran perdido el espacio de Alberto Fernández o Cristina Fernández, también habría pase de factura, habría discusiones, habría alguna cuestión así de ese tipo que estaríamos contando. Pero bueno, Internas hay en todos los espacios, porque además son Claro, frentes exactamente. claro, desde ya... Pero la derrota las profundiza, la derrota claramente las profundiza, Sí. agrieta más los espacios, genera muchas más discusiones. O sea, Claro. si hubieran ganado todas estas discusiones que existían Sí, desde sí, antes, que también las hoy hay. estarían más solapadas. Claro. No, estarían más solapadas en el lío del macrismo, ¿no? Estarían más, viste, reacomodándose porque ganamos, bueno, Sí. no ganaron, y entonces hay ahí una discusión muy fuerte de cómo seguir, de cuáles fueron los errores, el diagnóstico distinto en cada caso. Peña le echa la culpa a Vidal por el mal resultado en la provincia, de Vidal Sí, dice, sí. el espacio de Vidal dice que la estrategia de polarización que llevaba adelante Peña todo este año fue destructiva para su propio espacio porque hundieron a todo el periodismo, que era lo contrario que había que hacer. Claro. Es decir, hay distinta lectura de cuál fue el problema, cuál fue el error. Hoy Durán Barba sacó una columna en Perfil Sí. en la que le echa la culpa a Macri, dice, el responsable de la derrota sobre las victorias es el líder político. Después lo elogia por la campaña que hizo y demás, pero hay un dato muy fuerte de esa columna que dice, el responsable de la derrota es Macri. Claro. Lo dice Durán Barba, Sí. que ya rápidamente se está reacomodando con la reta, te voy a avisar. Bueno, gracias por la información y gracias por la entrevista. Todo está No, por por verse favor. en todos los espacios. Muchísimas gracias, Bernard. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.